La pugna entre las dos mitades de la humanidad obedece a motivos de tal complejidad, comprende tan múltiples y variados aspectos, que no existe manifestación vital en la cual no se deje sentir, y tratar de interpretarla y de exponer su desenvolvimiento en breves palabras. Es intentar al par el análisis y la síntesis de toda existencia de la humanidad. La historia del feminismo no es sino el lado femenino de esa cuestión eterna, y por lo tanto es la historia de una lucha entre partes muy desiguales, porque como quiera que consideremos el problema, tenemos que partir del hecho incontrovertible de que la mitad femenina del mundo se ha encontrado siempre en condiciones de inferioridad respecto de la mitad masculina. Bienvenidos a La Nota, un podcast semanal de la corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Cada semana te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar la nota más importante de la semana? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. Escuchábamos a la académica cubano-dominicana Camila Enríquez Ureña con un fragmento de Feminismo, la conferencia que pronunciara en los días del Tercer Congreso Nacional de Mujeres, celebrado en 1939. Estas palabras se convertirían en una de las más importantes contribuciones al pensamiento feminista contemporáneo que hiciera su autora. La conferencia, pronunciada en la Institución Hispano-Cubana de Cultura, horas después de inaugurada la cita femenina, sintetizaba el sentir de Camila, cuyo alcance intelectual transciende a su tiempo y funde en una sola persona activismo feminista, rigor literario y pasión pedagógica. Nacida en Santo Domingo, República Dominicana, el 9 de abril de 1894, hija de la poetisa y pedagoga Salomé Ureña y de Francisco Enríquez y Carvajal, médico, abogado, escritor y político dominicano, migró a Cuba junto a su familia a la edad de 9 años y desde entonces quedó unida a esta tierra. La Cátedra Avellaneda del Instituto Cubano de Literatura y Lingüística dedicó el pasado martes 12 de septiembre un espacio de evocación a esta mujer, al cumplirse 50 años de su fallecimiento. Hoy en La Nota volvemos sobre su dimensión feminista, su impronta en Cuba y la región, y la importancia hoy del estudio y la divulgación de su obra. Yo no sé cuál ha de ser en último término la contribución máxima de la mujer a la nueva vida de la humanidad, pero su actuación pública a lo largo del tiempo tendrá que afectar las raíces espirituales de la organización social. Quizás contribuya a moderar las peores características masculinas de la organización actual, de predominio de la violencia y de la fuerza bruta, de egoísmo y de sensualidad, con la mezcla de las mejores características femeninas de sensualidad, de paz, de espiritualidad, de altruismo maternal. La visión de avanzada y la defensa permanente de los derechos de las mujeres aún motiva y conmueve profundamente a estudiosas de la obra de Camila, como la investigadora y ensayista Zaida Capote Cruz. Una de sus constantes preocupaciones cuando se refiere a la obra de la prestigiosa intelectual es la pertinencia de sus ideas, porque podemos verla como algo del pasado, pero es una personalidad intelectual de la que tenemos que apropiarnos para comprender nuestro presente. Camila es una de las feministas esenciales de nuestra tradición. Lo del activismo feminista a mí me gustaría más pensarla como militante, porque ella trabaja siempre compartiendo. Casi todo lo hizo como parte de iniciativa colectiva. Y a mí me parece que el activismo a veces puede ser individual, la militancia no. Entonces, en el caso de ella hablaría más de una pensadora militante, algo así. Ella misma dijo alguna vez que las mujeres éramos una clase de proletariado, porque habíamos trabajado mucho, y yo creo que su
Uno de los rasgos distintivos de su personalidad es precisamente ese, que trabajó incansablemente. Hizo muchísimos discursos y sus textos están pensados para ser dichos o dictados ante un público. Ella participó de grandes iniciativas culturales como la Sociedad Femenina Lyceum, en cuya fundación estuvo, y es una sociedad que durante mucho tiempo se dedicó a difundir y promover los más avanzados valores sociales y culturales de su época. Y Camila también participó en la Institución Hispano-Cubana de Cultura, por ejemplo, que fue un espacio de encuentro para lo más progresista de la intelectualidad cubana y del mundo. En ambas instituciones Camila ocupó responsabilidades relevantes. En las dos ocupó la tribuna y los textos que nos llegan hoy, muchos fueron dichos en esos espacios. Y son testimonio de una inteligencia muy incisiva y de una capacidad analítica con mucha perspicacia. También hay que añadir que la expresión de Camila es limpia, eficaz, es clara. Bueno, era maestra, era pedagoga, sabía hablarle a los estudiantes, ¿no? Pero hay que pensar, por ejemplo, cómo añadió a su labor de magisterio intervenciones que hoy son clásicos del pensamiento feminista. Su reflexión sobre la mujer y la cultura, o feminismo, que es un ensayo muy bien documentado sobre el tránsito histórico y los testimonios culturales de la opresión de las mujeres, no han circulado tanto como deberían, pero eso no los hace menos valiosos. El varón ha logrado muchas realizaciones. La mujer no ha conocido más que restricciones. Individualmente escapó a veces al anonadamiento de la personalidad y fue filósofa, poetisa, gobernante, santa. Pero esas excepciones no influyeron en el progreso colectivo. El hecho es que la mujer, por ser débil, ha estado siempre sometida económicamente. No ha sido nunca la productora, la fomentadora de la riqueza, su dueña o su distribuidora. Y no se reveló conscientemente a pesar de los vaticinios de Aristófanes. No era sino burla de la utopía de Platón, mientras no vislumbró la posibilidad de ser económicamente independiente. Ya estamos en Recuento Semanal, la sección donde repasamos los temas más relevantes de la semana y nos sumergimos en la web de Semblak, una fuente confiable de noticias y análisis sobre género en Cuba y en la región. Esta semana fue noticia como parte de la evocación que se hiciera a la destacada intelectual en el Instituto Cubano de Literatura y Lingüística, la presentación y distribución por Casa de las Américas del número 6 de la colección Cuadernos de Calibán, dedicado al ensayo. El volumen reúne los textos La mujer y la cultura y Feminismo, ambos de la autora homenajeada. Asimismo, la inauguración de una exposición en el propio Instituto de Literatura y Lingüística con parte del fondo dedicado a la familia Enríquez Ureña, que supera los 3.000 documentos. Si quieres encontrar más detalles al respecto, no dejes de leer en nuestra web el texto Camila Enríquez Ureña, Cuba y el feminismo como elección. Esta semana también te traemos importantes reflexiones sobre el autocuidado que emergieron del taller Construcción de prácticas y estrategias para el autocuidado de profesionales, desarrollado del 10 al 15 de septiembre en la nación caribeña. Este es el tercer taller dedicado al tema que organiza el Centro Oscar Arnulfo Romero en alianza con la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad. Especialistas participantes en la iniciativa reconocieron que integrar el autocuidado a la existencia diaria es un proceso indispensable para alcanzar bienestar personal y laboral. Esta vez, la agenda se enfocó en las estrategias para el autocuidado de profesionales que enfrentan situaciones de estrés en sus prácticas laborales, en el campo de la atención, investigación y acompañamiento a situaciones de emergencias, desastres o de tensiones sociales, en particular las relacionadas con el acompañamiento y atención a la violencia basada en género. Clic en nuestra web redsemblak-cuba.net y podrás tomar nota sobre esta importante temática. Seguimos desentrañando una de las dimensiones menos abordadas de la obra y la vida de Camila Enríquez Ureña. ¿Quién es esta mujer dentro del pensamiento y el activismo feminista cubano y regional? ¿Por qué es importante el estudio y divulgación de esta faceta de su obra? ¿Qué tiene que aportar al feminismo y a sus luchas en la hora actual? Escuchemos las reflexiones de Charina Maillo Pozo, profesora e investigadora de estudios latines de la Universidad de Georgia, Estados Unidos, y de la ensayista Zaida Capote, quien ya nos compartía algunas ideas al inicio de este podcast.
Desde mi posicionalidad geográfica y mi condición de mujer inmigrante en Estados Unidos, reclamar la importancia del estudio y la divulgación de la dimensión feminista de Camila en la actualidad me permite de muchos modos trazar la presencia de larga data del pensamiento feminista de mujeres caribeñas en Estados Unidos, y también de algún modo me permite trazar un puente transnacional entre los feminismos caribeños, latinoamericanos, latinos y de mujeres de color, ¿no? Entonces eso permite que tengamos una visión hemisférica del pensamiento feminista de Camila. Una de las cosas que creo que se destaca más, y esto lo hacen en el ensayo Feminismo del 1939, es la participación activa de las mujeres en los procesos políticos y jurídicos. Camila además puntualiza en la necesidad de la emancipación económica de la mujer y el derecho a obtener la educación. Y esto es de suma importancia porque la visión de Camila sobre el derecho al acceso a la educación y al trabajo no es una visión elitista, aún ella proveyendo de la clase social de la que provenía y de la estirpe, ¿no? Enríquez Ureña. Para Camila es importante que la mujer tenga acceso a la educación sin importar la clase social de la que provenga. Entonces, eso me parece de suma actualidad, precisamente desde la posición, una vez más, geográfica en la que me encuentro, porque los diálogos sobre feminismo todavía en Estados Unidos están anclados, por ejemplo, en la interseccionalidad, ¿no? En la necesidad de mirar las diversas intersecciones de la mujer y considerar estas intersecciones en la lucha feminista, ¿no? Y creo que Camila es una anticipada a su tiempo en este sentido, porque ya en la década de los 30 y los 40 nos está hablando Camila sobre el acceso a la educación, como he dicho antes, de mujeres de diversos grupos sociales, la necesidad de la colaboración de mujeres sin importar de dónde provengan. Entonces, en ese sentido, yo creo que es de suma actualidad, ¿no? El pensamiento feminista de Camila. Y hay un gran descubrimiento que ha hecho Zaida Capote Cruz, que creo que hablará sobre ello, y no diré mucho sobre esto, pero ya Camila en el 1967, como bien ha descubierto en este gran, y perdona la repetición, descubrimiento de Zaida Capote, me emocionó muchísimo porque en estos momentos en el que hay tanto ataque al cuerpo de la mujer o tantas prohibiciones hacia el cuerpo de la mujer, Camila ya en el 1967 está hablando sobre el derecho al aborto. Y yo creo que eso también es de una actualidad impresionante. Hoy es importante estudiar y divulgar su obra, en primer lugar, yo creo como ejercicio de reconocimiento, de autoconocimiento, ¿no? Para saber de dónde venimos, qué y cómo pensaban nuestras antepasadas, cómo definieron los problemas que debían enfrentar las mujeres, cuáles problemas de eso sobreviven todavía. Yo creo que a Camila hay que estudiarla porque sorprende a veces la claridad de sus juicios y la actualidad de sus conclusiones. Hay textos bellísimos y muy inspirados, como La Carta como forma de expresión literaria femenina, cuya lectura recomiendo, por supuesto. Es un texto donde Camila da una clave que después, bueno, fue de las grandes ocupaciones, vamos a decir así, de la crítica feminista. Y Camila expuso que el género, la intimidad esa que hay en el género epistolar, fue un espacio de creación en libertad para las autoras, y que lo que no habían podido conseguir en otros espacios lo pudieron conseguir en ese espacio íntimo de realización, digamos, literaria. Hizo algo también que es fundamental para la creación de un legado feminista, que es rescatar una genealogía de mujeres. Ella trabajó la presencia de las mujeres en la colonia, reconstruyó una historia a la que podemos asirnos como cosa propia. Y cuando se pensaba en cualquier ámbito de la sociedad o la cultura, siempre reveló las inequidades del sistema patriarcal y las restricciones al talento femenino, que tantas veces impidieron la plenitud a las mujeres. En La mujer y la cultura, por ejemplo, adelanta un concepto que luego fue muy caro a la filosofía feminista, que es el concepto de la mujer educada en ser para los otros, no ser para los demás, y la necesidad activa de ser para sí misma. Y Camila hablaba entonces de cómo se concebía siempre a la mujer en relación al varón, fuera el padre, el esposo, el hijo. Defendía la necesidad de libertad económica, de libertad moral, de libertad intelectual en las mujeres, y defendía también la democratización, vamos a decir así, del acceso a la cultura.
esa frase tan linda que hace poco se usó en Chile para darle título a una compilación de su obra que se llama En sentido horizontal. En sentido horizontal, democrático, amplio, así tiene que ser el desarrollo de las mujeres. Esto porque, claro, siempre hubo mujeres excepcionales, pero ella no descarta el componente de que normalmente estas mujeres que se destacaban más, no era solo que tenía talento, eran mujeres de clases acomodadas, mujeres que tuvieron ciertas condiciones, pero quizás habría que renunciar a esas grandes mujeres geniales, digamos, para que todas tuviéramos acceso a un nivel cultural más parejo, quizá no tan descollante, pero más democrático, más justo. Y esa conferencia, La Mujer y la Cultura, fue una conferencia que Camila dio en el Liceum en los días previos a la celebración del tercer Congreso Nacional Femenino. A Camila le pidieron inaugurar ese congreso, porque era una figura que podía atraer no solo las fuerzas progresistas, sino que también era una figura respetada, que podía convocar a un amplio espectro de la sociedad cubana del momento, ¿no? Y le pidieron inaugurar el congreso y Camila lo inauguró. Y después del congreso, en la Institución Hispano-Cubana de Cultura precisamente ofreció la conferencia Feminismo, que hoy solemos leer como un ensayo porque es un ensayo. Y en esa conferencia Camila va revisando el vínculo del surgimiento de la familia con la propiedad y la herencia, la sumisión femenina, como algo impuesto por la fuerza a las mujeres, no como un impulso natural, como algo que tenga que ver con la esencia de ser mujer, sino con algo que tiene un origen social en la sociedad, que ha sido impuesto a las mujeres. También la imposición legal de la monogamia en el caso de las mujeres, que se relaciona con la poligamia practicada por los hombres con amparo legal y sin él, la prisión doméstica de la mujer casada, la explotación de la prostituta. Ahí Camila denunciaba también la hipocresía cuando la gente rechazaba el control de la natalidad y dice que el matrimonio es una vía segura para la absoluta anulación de la personalidad de la mujer, tal como se conocía entonces. Y habla de la labor doble, agotadora de las mujeres pobres, y que yo creo que es una anticipación del concepto de doble jornada. Cuando la mujer haya logrado su emancipación económica verdadera, cuando haya desaparecido por completo la situación que la obliga a prostituirse en el matrimonio de interés o en la venta pública de sus favores, cuando los prejuicios que pesan sobre su conducta sexual hayan sido destruidos por la decisión de cada mujer de manejar su vida, cuando las mujeres se hayan acostumbrado al ejercicio de la libertad y los varones hayan mejorado su detestable educación sexual, cuando vivan días de nueva libertad y de paz, y a través de muchos tanteos se haya manera de fijar las nuevas bases de la unión entre el hombre y la mujer, entonces se dirán palabras decisivas sobre esta compleja cuestión. Pero nosotros no oiremos esas palabras. La época que nos toca vivir es la de derribar barreras, de franquear obstáculos, de demoler para que se construya luego en todos los aspectos de la vida de relación entre los seres humanos. Esto es muy difícil. Ella, como se sabe, fue a trabajar a los Estados Unidos y trabajó allá como profesora en varias universidades, incluido Vassar College, la escuela de señoritas. Y después del triunfo de la revolución volvió a Cuba para trabajar en la Universidad de La Habana. Bueno, al comienzo de la revolución, imagínense la euforia que habrá sido para ella volver a la universidad donde no había podido enseñar, en la universidad en la que se formó. Cuando se hace, por ejemplo, el Congreso Cultural de La Habana, que se va a celebrar en enero, creo, del 68, a fines del 67 se convocan unos seminarios para ir proponiendo los temas que se iban a discutir, para darle forma a las comisiones, en fin. Y Camila está ahí y hay una entrevista de la revista Mujeres que es muy importante, me parece, porque Camila está abogando en esa entrevista. Ella era parte de una comisión sobre liberación de la mujer, una subcomisión. Y Camila propone ahí el derecho a la libertad reproductiva, el derecho al aborto, hace énfasis en que la decisión debe ser de la mujer y propone también la educación sexual escolar. Era 1967 y siempre me gusta pensar, no había pasado todavía mayo del 68, Roe contra Wade no había tenido lugar en los Estados Unidos. En Francia las 343 mujeres todavía no habían declarado haber abortado para conmover a la gente y para ir contra los prejuicios. Pero ya en Cuba esos derechos se ejercitaban
Y Camila, que por ese entonces tenía 73 años, no era una jovencita, quiso compartir esa experiencia con el resto de los delegados internacionales. Eso para mí es una comprobación de que a esa edad Camila no había perdido el entusiasmo ni el empuje que había demostrado en los años 30. No había dejado de colaborar, de trabajar por el bien común, de militar, de ser una pensadora militante. Revisitar la obra de Camila Enríquez Ureña debería ser para cada feminista una lección obligada. Beber de la savia de una mujer que fue consecuente con lo que pensó y escribió. Una mujer que habló y defendió desde su obra lo que tenía que ser el presente y futuro para las mujeres. En uno de sus poemas, titulado Futuro, se preguntaba: cuando yo haya dejado de existir en la vida, ¿qué se creará con esta materia ahora reunida en mí? La respuesta podría ser, tal vez, muy simple: luz, Camila, para alumbrar el camino a seguir de esa mitad del mundo que ha decidido no ser ya más esa mitad silenciada. Cuando yo haya dejado de existir en la vida, ¿qué se creará con esta materia ahora reunida en mí? Y esta energía, este aliento divino, ¿en qué transformaciones renovará al destruir? Ser y no ser yo mismo. Continuar la existencia disgregada y suelta, esparcida en esencia. Levantarme del polvo con la savia secreta, ser con el viento, abrazo que circule el planeta, con el agua llevar en mí la claridad, con el grano de arena realizar la igualdad. Repetir de la carne el gesto dolorido en el cansado cuerpo de un animal sufrido y volver con la muerte a la inmortalidad. Al ojo de la estrella dar mi curiosidad, gemir con el más ávido en todas las riberas, brillar en las auroras de nuevas primaveras y en invisibles rayos de ideas, con mi ardiente inquietud incendiar un alma indiferente. Punto en el universo, vibración, chispa, arista, átomo en todo. ¿Acaso cuando mi yo no exista, se colme al fin mi anhelo de sentir y de ser?